A continuación, comunicación y lenguaje, quinto primaria. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Londia Osiris Segura Sical y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la estructura de la oración en el área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la memoria, habilidades lingüísticas. Antes de empezar, te recomiendo y te recuerdo que siempre debes tener las manos muy limpias, lávatelas con abundante agua y con jabón. Bueno, vamos a empezar. Vamos a saludar a nuestro amigo de lenguaje de señas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ok, excelente. Bueno, debemos recordar qué es la oración. La oración será cuando venimos y decimos, ay, papito Dios, que no me regañe mi mamá cuando hice la travesura. Bueno, sí, ese es un tipo de oración, pero no es la oración que vamos a estudiar en comunicación y lenguaje. En este curso nosotros vamos a estudiar la organización de las palabras, cómo están estructuradas y qué significado tiene cada una de ellas. El idioma español es un idioma bastante complejo que tiene muchos significados. Incluso una palabra puede variar, como por ejemplo las familias de palabras. ¿Se recuerdan de las familias de palabras? Casa, casita, casota, casona, casucha, ¿sí? Esas palabras son variaciones que pueden tener cada una distintos significados. Bueno, vamos a ver qué es la oración. Si recordarán, la oración es el conjunto de palabras que expresa un juicio con sentido completo y autonomía sintáctica. Una oración siempre va a expresar una idea, ¿sí? Las usamos normalmente cuando decimos, nuestra mamá nos dice, ¿verdad? Ve a lavar los trastos. Nos está dando una instrucción, pero también es una oración. Cuando nosotros les decimos, por ejemplo, ¿ya vieron la novela? Esa es otra oración, nos está transmitiendo una idea, ¿sí? Y la oración tiene dos partes importantes que seguro ustedes conocen. ¿Se recuerdan cuáles son? A ver, ¿cuáles serán? ¿Será la mayúscula y el punto? Bueno, eso sí tiene que ver, pero es con cuestión de ortografía. Hoy vamos a ver gramática con comunicación. Y sus partes importantes son el sujeto y el predicado. El sujeto y el predicado siempre van a estar presentes en una oración. Son las que le van a dar la forma y la estructura. Como por ejemplo, Juan es estudiante. Juan es quien está realizando la acción o sobre quien se está hablando en la acción o en el predicado. Juan entonces es nuestro sujeto y en este caso pues es la persona. No solamente puede ser una persona el sujeto, puede ser también un animal, un lugar o una cosa, ¿sí? Es estudiante. Es nuestro verbo en este momento, entonces esto ya es parte del predicado. Nosotros acá tenemos dos colores donde vamos a ir estudiando la estructura de nuestra oración. Juan, por ser sujeto, va a quedar en el área de amarillo y el predicado, que es estudiante, va a quedar en el área de verde. Tomemos en cuenta siempre que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración, ¿ok? Bueno, este es Juan. Pero, ¿sabían que aparte de eso hay mucha más clasificación? Porque siempre nos gusta clasificar, ¿verdad? Incluso con los animalitos, no sé si se han dado cuenta de los diferentes tipos de bicho. A los seres humanos nos encanta clasificar, entonces este tiene 8 patas, este tiene 4 patas, y así los vamos clasificando. De la misma manera clasificamos nosotros las palabras y las estructuras de la oración en el idioma. Entonces Juan, que es un sujeto, puede tener diferentes tipos por su clasificación, y uno de ellos es el sujeto expreso. Y expreso no se refiere a un café oscuro, sino que se refiere a de que sí lo encontramos en la oración. Aquí está, él es Juan, entonces Juan sí está presente en la oración, ¿sí? También podemos decir que este es un sujeto agente, y se refiere a agente porque es él el que está realizando la acción, ¿sí? Juan va por sus cuadernos, por sus libros y es un estudiante, está estudiando, está practicando, ¿sí? Entonces, él es el que está realizando la acción. Y expreso y agente son ya dos tipos del sujeto. También tenemos otros tipos de sujetos. Vamos a cambiar esto por aquí y vamos a pensar en otro tipo de sujeto. Hay sujetos también en los que no aparece precisamente nuestra persona, animal o cosa. Y a ese
se le llama sujeto tácito. El sujeto tácito es aquel que no encontramos en la oración, como vamos a ver en este momento. Si se dan cuenta, la oración dice, leí un libro. No está diciendo quién lo está leyendo. Pero si nosotros somos observadores y hemos estudiado los verbos, sabremos quién lo leyó. ¿Quién lo leyó? ¿Será que dirá, tú leí un libro? No, ¿verdad? No concuerda. Entonces no es tú. ¿Quién es? ¿Será nosotros? ¿Nosotros leí un libro? No, no concuerda. Tiene que concordar. En este caso sería yo. Yo leí un libro. ¿Sí? No aparece nuestro sujeto, pero sí se entiende quién es, si hemos estudiado la estructura del verbo, ¿sí? Leí. Si aquí lo hubiéramos cambiado y diría, leímos, si hubiera sido leímos, entonces la persona ya no es yo. ¿Qué persona es? ¿Serán ustedes? ¿Serán ellos? ¿Serán ellas? ¿Serán nosotros? A ver, ¿cuál creen que es? Sí, es nosotros. Nosotros leímos un libro. O sea, tiene mucho que ver con el verbo, porque el verbo nos ayuda a descubrir quién es la persona que está realizando la acción. Recuerden, es un sujeto tácito, que no está, pero sí se entiende quién es el sujeto. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Vamos a decirle adiós a tácito y vamos a decirle hola a indeterminado. Tenemos entonces sujetos indeterminados, que tampoco aparecen en nuestra oración, pero tampoco nos dan una pista de qué es. Por ejemplo, en esta oración, la oración dice, robaron la tienda. ¿Ustedes saben a quién se referirá? Aunque estudiemos la estructura del verbo, no nos dice específicamente a quién es, porque robaron, vamos a ver si combina o concuerda con yo. ¿Yo robaron? No. ¿Tú robaron? Tampoco. ¿Él o ella robaron? Puede ser. ¿Nosotros robaron? No. ¿Ustedes robaron? A ustedes sí puede ser. Entonces ya tenemos un posible grupo de personas, ustedes. ¿Ellos robaron? También puede aparecer ellos robaron. Entonces ya tenemos dos, puede ser ustedes o puede ser ellos. ¿Sí? Entonces por eso es indeterminado, porque no podemos descubrir realmente quién es el sujeto. Y no nos aparece en la oración. ¿Entendieron? Practíquenlo en casa, ¿sí? Vamos a pasar a otro tipo de sujeto. El siguiente tipo de sujeto es el sujeto paciente, y no se refiere al que fue al médico y está internado o el que está por curarse, sino que se refiere a uno en donde es quien recibe la oración, está en otra posición. Voy a colocarlo, permítanme. Tenemos acá. Si leemos la oración, aquí nos quedó descuadrado, pero si leemos la oración dice, el informe fue leído por el ministro, ¿sí? Y acá caemos en dos casos. Tenemos, ¿qué leímos? Bueno, leímos el informe. Bueno, leyó el informe. ¿Quién? ¿Qué persona lo hizo? Fue el ministro. Por eso se llama paciente. ¿Por qué? Porque el informe no se leyó solo, no es él el que está haciendo la acción, sino que esta cosa en este caso es quien recibe la acción. El informe está siendo leído, pero no está siendo leído automáticamente por él mismo, sino que otra persona o otro está realizando la acción sobre él. ¿Sí? Recuerden, paciente es él quien recibe la acción. El informe no se puede leer solito. Entonces, ¿quién lo está realizando? Bueno, lo está realizando el ministro. Otra persona lo está realizando. O que yo coloque, por ejemplo, la pelota la usamos
la pelota la pinchó Pedro, ¿sí? La pelota no se pinchó solita, ¿verdad? No puede pincharse solita. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Pedro, ¿sí? Entonces, ese es otro ejemplo de paciente. El sujeto no es el que está haciendo la acción específicamente, sino que es quien recibe la acción, ¿ok? O cuando quebraron un trasto, cuando estaban lavando trastos, ¿verdad? Y por ejemplo, no sé, se quebró. No se va a quebrar solito, ¿sí? El trasto fue quebrado por alguien. Entonces, ese tipo de frase de se quebró es paciente. ¿Por qué? Porque otra persona realizó esa acción, ¿ok? Bueno, espero que les haya quedado claro. Vamos a avanzar con otro tipo de sujeto. Otro tipo de sujeto es el sujeto causativo. Y vamos a modificar acá nuestra oración de ejemplo, porque también se va a modificar. Y tenemos que, ¿se recuerdan de Juan? Juan era un estudiante, ¿verdad? Y les comento que no era un estudiante de mecánica precisamente, pero él tenía un auto. Entonces Juan arregló su auto. Precisamente no fue él el que vino, quitó los tornillos, sacó el motor o revisó qué era lo que tenía, sino que lo llevó al mecánico. Pero ¿qué sucede? Cuando decimos que Juan arregló su auto, podemos referirnos a que lo llevó al mecánico y que el mecánico lo arregló, ¿sí? Este es uno causativo, que no precisamente él realizó la acción, pero que sí llevó o permitió que se realizara esta acción, ¿ok? Juan arregló su auto. Como les digo, no precisamente él lo realizó, sino que dio la oportunidad de que esa acción se realizara, ¿ok? Bueno, ese es el tipo de sujeto causativo. Vamos a avanzar y ahora vamos a ver, tenemos también el sujeto compuesto. El sujeto compuesto no se refiere a un solo sujeto, ¿sí? Sino que se refiere a que pueden haber varios. Y entonces, en este ejemplo, vamos a regresar a robaron la tienda. Y como podemos ver, acá ya nos dicen nombres. Lupe, José y María robaron la tienda. Ya no es solo una persona, sino que fueron tres. Esas tres ya se refiere a un grupo, entonces por eso se refiere a que es compuesto, porque no lleva solo un núcleo, ¿sí? Lupe, José y María, fueron tres personas. Por ejemplo, cuando dicen, estaban jugando fútbol y vienen y lanza uno la pelota y el otro lanza la pelota y de repente trabaron la pelota, ¿sí? Dicen quiénes son las dos personas que lo trabaron. Por ejemplo, no, es que Juan la pateó y tú la volviste a patear. O, por ejemplo, Felipe vino y la pateó muy duro y también la pateó Neri, ¿sí? O Neri y Felipe la patearon muy duro. Entonces, esas dos personas ya hacen que el sujeto sea compuesto, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar. Ahora vamos a platicar un poquito sobre el otro lado. Ya vimos aquí todos los tipos de sujetos que podían haber y cómo podían ir variando. Ahora vamos a ver sobre el predicado. También tenemos diferentes tipos de predicado. Tenemos el predicado verboidal, que ya lo ubicamos de este lado porque, como les digo, tiene que ver con el predicado. Vamos a continuar y vamos a volver a colocar el ejemplo de la oración de Juan. Si se recuerdan, pues Juan había arreglado su carro. Permítanme, acá hay un pequeño detalle. Verboidal se refiere a las formas no personales del verbo. Si han estudiado el verbo, se han de recordar que el verbo puede variar. Entre infinitivo, participio y gerundio. Entonces sus terminaciones son diferentes. Y entonces tenemos para el verboidal que sí hay un verbo, pero que puede variar, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a cambiarlo y tenemos a
Lupe, José y María están estudiando. Estudiando ya es un gerundio, entonces es verboidal. Y así tenemos diferentes tipos de predicados. También tenemos que recordar lo importante del sujeto y predicado, que también cada uno cuenta con un núcleo, ¿sí? Cada uno cuenta con un núcleo. Y en el caso del sujeto, normalmente siempre es un sustantivo, pero puede variar. También puede ser un infinitivo y también puede ser un pronombre, ¿sí? También puede ser un pronombre. Sustantivo. Recuerden que sustantivos son los nombres de personas, animales o cosas. Por ejemplo, cuando hablábamos de Lupe, José y María, eran nombres de personas, era un sustantivo. Puede ser un infinitivo cuando hablamos con oraciones como querer es poder. Querer es nuestro sujeto, pero es un infinitivo. Y tenemos los pronombres, como por ejemplo yo. ¿Sí? Yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, vosotros, ustedes, ellos y ellas. ¿Sí? Entonces, también la oración puede tener pronombres. Con respecto al núcleo del otro lado, que sería del predicado, siempre, sí o sí, va a ser un verbo. ¿Sí? El verbo siempre nos va a referir dos cuestiones. Una, puede ser una acción, que normalmente es lo que más usamos: jugar, brincar, bailar, nadar, hablar, dormir, soñar, ¿sí? Ese es el verbo. Pero también tenemos verbos que se refieren que son estativos, que se refieren, como por ejemplo yo soy estudiante, ¿sí? No están indicando una acción, pero sí están ayudando a describir al sujeto, ¿sí? Yo estoy pintando, tú estás trabajando, a mí me gusta las paletas, por ejemplo, ¿verdad? Ser, estar, parecer y gustar normalmente son verbos estativos que no indican acción, pero nos ayudan a describir al sujeto, ¿ok? Bueno, acá, si se pueden dar cuenta, tenemos un poema. El poema tiene diferentes tipos de oraciones que nosotros podemos estudiar. Sería bueno que pudiéramos encontrar nosotros en casa un libro donde hayan diferentes poemas o diferentes textos donde podemos ver y clasificar las oraciones. Podemos ver entonces qué tipo de oraciones podemos encontrar. Y aquí encontramos muchas formas sobre la estructura del sujeto, sobre la estructura del predicado, y entonces podemos ir, y si nos dan permiso, pues colorear un poquito. Este poema tiene diferentes oraciones. A ver, les voy a dar 5 segundos para que cuenten cuántas oraciones creen que hay. Cuenten, a ver, léanlo, se los voy a leer y ustedes van viendo también y leyendo para ver cuántas oraciones hay. La lluvia se iba, los niños saltaban, el sol de febrero bajaba hasta el agua, cantaban los niños soñaban, con barcos de velas y fieros piratas. De pronto volvieron las nubes cargadas, sonaba la lluvia de nuevo en la charca. Se hizo llanto el cielo, se hizo gozo el agua. Cayeron los niños, cantaron las ranas. ¿Lograron contar cuántas oraciones hay? ¿Cuántas oraciones hay? ¿Será una? ¿Serán 2? ¿Serán 3? A ver, ¿cuántas serán? Díganlo ahí en casa. Ok, vamos a ver, les voy a decir, las oraciones que hay son 7. ¿Sí? Son 7 oraciones, díganme, ¿le atinaron? Sí, excelente, muy bien. Entonces, recuerden, practicar en casa. Tomen un texto, estudien la estructura, coloreen. A mí de chiquita me servía mucho pintar con colores los diferentes tipos. El núcleo del sujeto de un color, el núcleo del predicado de otro color, los modificadores de otro color, los tipos de otro color. Eso ayuda bastante para generar una conciencia visual. ¿Sí? Ok. Entonces, recuerden, este tipo de práctica debemos mantenerla nosotros en un lugar ordenado donde vamos a ir guardando todo lo que realizamos. Recuerden anotar las definiciones importantes y también ejemplos y ejercicios que ustedes mismos pueden realizar en casa. Ese archivo, ese documento que ustedes van a estudiar, recuerden meterlo entonces en su folder o portafolio de Aprendo en Casa. Recuerden comentar con los demás qué fue lo que aprendieron. ¿Aprendieron bien los sujetos tácitos, los tipos de sujetos y predicados?
Coméntenlo, aunque normalmente no los explicamos, pero siempre los estamos diciendo porque es parte de nuestro día, ¿sí? Comparte pues esta información con sus vecinos, sus amigos, pues con el adulto que tengas en casa, háblale un poquito de lo que pudiste aprender el día de hoy. Te recuerdo, lavarte las manos con abundante agua y jabón. Recuerda sacar bastante espuma y seguir todos los pasos para lavarte. Más o menos tienen que ser 20 segundos en que tienes que estar lavándote las manos. Quédate en casa y juntos saldremos adelante.